Damos gracias al Señor que podemos empezar esta nueva serie. Qué bueno que podemos ir a la palabra del Señor, encontrar en ella el ánimo que necesitamos para seguir en la fe de Cristo, el ánimo que necesitamos para profundizar en nuestra relación con Dios por medio de Jesús. Y bueno, esta nueva serie se llama Objeciones a la Fe Cristiana en la Ciudad de México. Y esto es algo interesante porque no en todas partes las objeciones a la fe cristiana son las mismas, pero vamos a hablar de la cultura en la que vivimos, vamos a hablar de la sociedad en la que vivimos, de los valores de esta sociedad en la que nos ha tocado desarrollarnos y cómo el evangelio responde a las objeciones que muchas personas que no son creyentes tienen acerca de la fe cristiana. Y no solamente personas no creyentes, también les voy a decir, hay algunos conceptos equivocados que muchas personas que son evangélicas, que leen la Biblia, que oran y que creen que tienen una fe cristiana, en realidad lo que creen son cosas que más bien pertenecen al pensamiento y a las creencias de la sociedad que nos rodea. Entonces vamos a estar hablando de esto, especialmente queremos responder a preguntas que la gente hace acerca de la fe cristiana y que dice, no puede ser eso, no, los cristianos no pueden creer eso, o el cristianismo no es verdadero porque cree esas cosas. Así es que hoy vamos a ir al texto en el que vamos a meditar hoy. Está en Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 41 al 48. Y el título del sermón es ¿Elige Dios a los que han de creer? Esa es una de las creencias que las personas dicen, no puede ser que Dios elija a algunas personas para ser salvas. Entonces, elige Dios a los que han de creer. Y Juan capítulo 6, versículos 41 al 48. Y este texto dice así: entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. Y ahora, ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? Jesús les respondió, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Esta es entonces la palabra del Señor en la que vamos a meditar hoy y quiero que reflexionemos en tres ideas principales. Quiero que pensemos en tres ideas que surgen de este texto, de esta narrativa del Evangelio de Juan. Y número 1, rechazo natural. Número 2, intervención sobrenatural. Y número 3, oferta sanadora. Rechazo natural, intervención sobrenatural y oferta sanadora. Entonces, rechazo sobrenatural. Fíjense, algunas personas niegan que la fe cristiana sea cierta y argumentan que Dios no puede interactuar con las personas, que Dios no puede ser conocido, que nadie puede decir que conoce a Dios. ¿Han oído ustedes esta objeción? O sea, no se puede conocer a Dios, nadie conoce a Dios, Dios no puede interactuar con nosotros. Los cristianos creen porque creen fantasías, tienen su amigo imaginario, pero realmente no se puede conocer a Dios, nadie puede decir que conoce a Dios. Sin embargo, la Biblia nos habla de Dios, fíjense, desde una perspectiva diferente a todas las demás religiones. Todas las religiones tienen literatura en la que los seres humanos reflexionan acerca de cómo podría ser Dios. Los griegos reflexionan mucho acerca de cómo puede ser Dios, cómo puede existir Dios, las formas en las que Dios puede existir. En todas las religiones se reflexiona acerca de Dios, pero desde la perspectiva humana, preguntas humanas que se hacen acerca de Dios. Pero la Biblia es totalmente diferente a todos los demás escritos divinos o sagrados, porque la Biblia reflexiona acerca de Dios desde la perspectiva de Dios mismo. En la Biblia Dios se presenta en su omnipotencia, en su santidad, en su sabiduría, en su omnipresencia. Pero en todas las demás religiones la perspectiva de Dios es desde el punto de vista humano. En la Biblia encontramos el punto de vista de Dios acerca de sí mismo. El Dios de la Biblia no es como el Dios en el que casi todas las personas creen. Si preguntamos a las personas si creen en Dios,
Y se han hecho estos estudios, y se hizo un estudio demográfico que hizo una empresa muy seria para la Ciudad de México hace un año, y las personas en general sí creen en Dios. Si les preguntan, ¿ustedes creen en Dios? La mayoría de las personas dice, sí, sí creo en Dios. Creo en Dios, ¿cómo? A mi manera. Creo en mi Dios, o sea, mi Dios es así y así y así, mi Dios es solamente amor, mi Dios no juzga a nadie, mi Dios es solo aceptación. No, yo sí creo en Dios, hermano, pero a mi manera. O los agnósticos que dicen, bueno, la verdad es que yo no niego que Dios exista, simplemente no se le puede conocer. Eso es lo que muchas personas piensan. En realidad, estas personas que aceptan que tienen un Dios privado, personal o a su manera, tienen un Dios que les ayuda, que les consuela, que los anima a seguir adelante así como son. O sea, más o menos como un Dios coach, que solamente les ayuda en ciertas cosas. Cuando se les atora algo, pues les ayuda a ese Dios, los hace sentir bien consigo mismos y en general los bendice para que sigan haciendo lo que a ellos les gusta hacer. O sea, no es un Dios que los confronta, como el Dios de la Biblia. No es un Dios que te contradice, como el Dios de la Biblia. No es un Dios que te hace enojar, como el Dios de la Biblia. No es un Dios que te decepciona, como el Dios de la Biblia. No, es un Dios que es como tú quieres que sea. Entonces tú controlas a ese Dios. No es como el Dios de la Biblia que nos hizo a su imagen y semejanza. El Dios privado es un Dios que las personas hacen a su imagen y a su semejanza. Está de acuerdo con nosotros y nos deja hacer lo que nosotros queremos. Fíjense, el primer punto, fíjense, ¿cómo se llama el primer punto? Rechazo, ¿qué? Natural. De manera natural rechazamos a Dios, porque si no rechazamos a Dios, si no negamos su existencia, si realmente conocemos al Dios verdadero de la Biblia, entonces Él echa a perder básicamente nuestros planes. Fíjense lo que estoy diciendo. Si aceptamos al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, Él echa a perder nuestros planes, porque se opone a lo que nosotros queremos, no nos deja hacer lo que queremos. Así es el Dios de la Biblia, no te deja hacer lo que quieres, interviene en tu vida y dice, no puedes hacer lo que quieras. Y en cambio estos dioses falsos, dioses personales, sí nos dejan hacer lo que nosotros queramos. Robar, matar, vender droga, fornicar, mentir, tomar ventaja de los demás, hacerle brujería a alguien, amarre para que te quiera alguien. O sea, esos dioses personales te dejan hacer todo lo que tú quieras. Pero el Dios de la Biblia te dice, eso está mal. La brujería está mal, el ocultismo está mal, hablar con los muertos está mal, consultar los horóscopos está mal, creer en ángeles está mal, todo eso es idolatría, eso está mal, esto es inmoral. Entonces no nos deja hacer lo que queremos. ¿Se dan cuenta que los grandes ateos en la historia siempre expresan su frustración con la fe cristiana? Porque piensan que el Dios cristiano, que el Dios de la Biblia nos quita libertad, y tienen toda la razón. Tienen toda la razón. La gente que niega la existencia de un Dios verdadero y niegan que Dios existe o abrazan un Dios falso, es porque en realidad ven a Dios, al Dios de la Biblia, como una amenaza para su libertad. Hay muchas citas de ateos famosos, pero solamente elegí a 3 ateos famosos. Y 3 citas que expresan esto que estamos diciendo esta mañana. El primero es el premio, el Nobel de Literatura, José Saramago. Me encantó esta cita de él porque es totalmente honesto José Saramago acerca de la condición humana. Fíjense lo que dice José Saramago. En ningún momento de la historia, en ningún lugar del planeta, las religiones han servido para que los seres humanos se acerquen unos a los otros. Por el contrario, solo han servido para separar, para quemar, para torturar. No creo en Dios, no lo necesito y además soy buena persona. ¿A poco no está preciosa esta cita de José Saramago? No creo en Dios, no lo necesito y además ¿qué? Soy una buena persona. Esta es la condición natural, esta es la respuesta natural, esto es lo que naturalmente los seres humanos pensamos y sentimos hacia Dios. Steve Allen, un productor de Hollywood que tiene sus estrellas en el Paseo de la Fama, un
judío famoso de Hollywood, dice: no es dureza de corazón o pasiones malignas lo que conduce a ciertos individuos al ateísmo, sino más bien una escrupulosa honestidad intelectual. Es decir, si tú realmente eres un intelectual, si tú realmente has comprendido la ciencia, el conocimiento, y ya te has quitado de encima todas las supersticiones, no puedes más que llegar a ¿qué? A ser ateo. Los ateos, dice Steve Allen, son personas que son genuinamente honestas en su nivel intelectual, y por eso han dejado de creer en Dios. Mark Twain, el famoso escritor ¿se acuerdan que escribió Mark Twain o no? ¿Sí se acuerdan de alguna, aunque sea de una? Ya, por favor, lean más, hermanos. Lean los libros de primaria de sus hijos: Huckleberry Finn, Tom Sawyer, El Príncipe y el Mendigo. Interesante, siempre es una sátira, siempre hace una sátira de la sociedad Mark Twain, y hace una sátira también de la fe cristiana, y además expresa su perspectiva acerca del Dios de la Biblia. Fíjense lo que dice: nuestra Biblia nos revela el carácter de nuestro Dios con una exactitud minuciosa y sin remordimiento. La Biblia es quizá la biografía más difamatoria que haya sido impresa nunca. Hace de Nerón un ángel de luz por contraste. O sea, lo que dice Mark Twain es: si tú lees la Biblia, no puedes llegar más que a la conclusión de que el Dios de los cristianos es un Dios, ¿qué? Perverso, malo. Porque no hace lo que yo quiero, porque no piensa como yo quiero, porque no trata a la humanidad como yo quiero. ¿Se dan cuenta? Los ateos en general, si tú eres un ateo, si tú no crees en Dios, realmente tienes que reconocer que detrás de tu negación de la existencia de Dios hay un odio profundo hacia Dios, porque Dios es una amenaza a tu libertad. Porque Dios es si existe un Dios verdadero, que es el dueño de todas las cosas, que ha creado todas las cosas, que tiene derecho sobre la creación y sobre las criaturas, entonces es un Dios que puede decirnos lo que está bien, lo que está mal, y nosotros reconocemos lo que está bien y lo que está mal, pero de manera natural reprimimos nuestro conocimiento de Dios. Lo que dice José Saramago, Mark Twain y Steve Allen es simplemente una represión, una negación de ese Dios que saben que es verdadero, pero que ellos odian profundamente. Y esto, si ustedes no creen esto, vean fíjense que es lo que pasa con estos ateos famosos, es lo que le pasó a Jesús en este texto de San Juan 6. Fíjense lo que dice el versículo 41 del texto que estamos leyendo hoy en Juan capítulo 6. Versículo 41 y 42 dice: entonces la gente comenzó a murmurar, ¿en qué? En desacuerdo, ¿con quién? En desacuerdo con Jesús, porque él había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir yo descendí del cielo? Qué interesante, estas multitudes, si ustedes leen el capítulo 6 completo de San Juan, ven que estas multitudes que lo seguían eran las multitudes que él había alimentado al otro lado del lago. O sea, es decir, ellos habían visto un milagro, habían sido alimentados por Jesús de esta forma milagrosa y se habían llenado, y entonces dijeron: ¿a dónde se fue? Hoy no podrá alimentarnos hoy. Lo siguieron al otro lado del lago, y entonces cuando Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, y entonces dijeron: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? A ver, ¿por qué no se preguntaron eso cuando estaban siendo alimentados? O sea, cuando les dio cuando alimentó a 5,000 personas y les dio los panes y los peces, ¿por qué no dijeron: oye, pero este es el hijo de José y de manera nos conocemos a sus papás? ¿Por qué no está alimentando? Fíjense, no dijeron eso. Recibieron el milagro, recibieron los peces, recibieron el pan, pero cuando Jesús dijo: yo soy Dios, yo descendí del cielo, ¿qué dijeron? No, eso ya no. Aquí está algo mal. Aquí hay algo que está mal. Qué contradicción, es la condición humana que nos lleva, fíjense, a reprimir nuestro conocimiento de Dios, a no poder aceptar que Dios existe y que se puede manifestar en este mundo y que sí podemos conocer a ese Dios.
¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 18 al 21? Tenemos que analizar lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, 18 al 21 para comprender la condición humana que lleva a Saramago, a Steve Allen o a las multitudes que seguían a Jesús a decir, eso sí no puede ser. Gracias por los panes, gracias por el pescado, pero eso sí no puede ser. Eso sí no puedo creer que tú eres Dios. No puedo creer que alguien descendió del cielo. Es más, a lo mejor sí Dios existe, pero no puede venir a la tierra. Fíjense lo que dice el versículo 18 de Romanos capítulo 1. Dice, pero Dios muestra su ira, es decir, Dios está enojado desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. No solamente porque son pecadores y perversos, que eso ya es suficiente para que Dios esté enojado. Dice, sino que detienen la verdad con su perversión. Fíjense, los seres humanos de forma natural no nos conformamos con ser malos y perversos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que reprimimos? ¿Qué es lo que detenemos? La verdad. No queremos conocer la verdad. No queremos saber la verdad. No queremos escuchar la verdad. Ese es el punto que Pablo está haciendo. Dice, ellos, o sea, estos hombres que están descritos como la humanidad, conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente, porque Dios se ha revelado a nosotros. ¿En dónde? Dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, y por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista, es decir, por medio de la creación, dice Pablo, todos podemos ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito, mis papás eran católicos ateos, es decir, estos católicos que si piensan que son católicos, que te enseñan a rezar Santa Mónica bendita, acomoda mi camita que ya me voy a dormir. Cosas así, cosas lindas, cosas bonitas. San Jorge bendito, amarra a tu animalito para que no me pique, por si hay alacranes o cosas así. Es ese tipo de católicos. Pero me acuerdo que mi mamá, cuando estábamos así en un atardecer en la playa, siempre decía, para mí esto es Dios. Fíjense qué interesante, una persona que no le importa a Dios ni nada, que nunca habla realmente de Dios, que ni conoce a Dios, pero sin embargo cuando estaba ahí en la playa en un atardecer, de pronto decía, para mí esto es Dios, aquí está Dios, en esto tan precioso que estoy sintiendo. ¿Se dan cuenta? Una mujer sin conocer la Biblia, sin saber nada de la Biblia, por lo menos tenía la honestidad de decir, tal vez Dios existe, porque esto que estoy sintiendo es algo divino. Eso es algo importante que tenemos que entender todos. Pablo está diciendo, la palabra de Dios nos está enseñando aquí que las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, dice, son revelados en la naturaleza. Dice, así que no tienen excusa, ¿para qué? Para no conocer a Dios. En el versículo 21, fíjense lo que dice, Romanos 1, 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, es decir, la humanidad conoció a Dios, pero ¿qué dicen? ¿No qué? No quisieron. No es que no lo conozcan, es que no quieren adorarlo como Dios, ni quieren que darle gracias. Perdóname, José Saramago, Steve Allen y los que ustedes quieran, y las multitudes que seguían a Jesús, que decían, no, tú eres el hijo de José y de María, nosotros sabemos quién eres tú. Perdóname, pero ellos lo único que querían es, no es posible que Dios exista. No queremos darle gracias a Dios, no queremos conocerlo. En cambio, dice Pablo, estas personas que niegan la existencia de Dios, que reprimen el conocimiento de Dios, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado la mente les quedó ¿en qué? En oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, soy bueno, no necesito a Dios. Las personas que niegan a Dios son verdaderamente intelectuales, cosas así, pero se convirtieron en completos ¿qué? Necios. La condición humana no ignora la existencia de Dios, más bien reprime la existencia de Dios. Entonces, fíjense, si esa es la condición humana, entonces necesitamos, y vemos que de forma natural nuestra condición es negar que Dios existe, que existe una verdad más allá de lo que nosotros queremos o deseamos y que nos confronta con nuestro pecado y nuestra condición. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Y de manera natural así respondemos, necesitamos que Dios intervenga de una forma ¿cómo? Sobrenatural. O
¿Se dan cuenta lo que hizo Jesús en este texto que estamos leyendo? ¿Qué hizo? ¿Cómo interviene Dios de una forma sobrenatural? ¿Alimentando a cuántas personas? Con unos pocos panes y unos pocos peces, una multitud de 5,000 personas, dice, sin contar a las mujeres y a los niños. 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños, fueron alimentados de esta manera sobrenatural. Necesitamos que Dios intervenga de una forma sobrenatural. Fíjense el versículo 43 en adelante de San Juan 6. Dice, Jesús les respondió, dejen de quejarse por lo que dije. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Dejen de qué? De quejarse. No solamente estaban haciendo comentarios, estaban ¿cómo? Estaban molestos de que Jesús hubiera dicho ¿qué? Yo soy el pan que descendió del cielo, yo conozco al Padre. Fíjense lo que dice, pues nadie puede venir a mí a menos que ¿qué? Que lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios, todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que haya alguien visto al Padre, solamente ¿qué? ¿Yo qué? Solamente yo lo he visto. Yo soy el que Dios ¿qué? El que Dios envió. Dejen de quejarse. No es extraño, fíjense, que las multitudes sigan a Jesús porque los alimentó y luego se enojen cuando Él les dice que es Dios. Lo que vemos en este pasaje es que si Dios no interviene en nuestras vidas y se revela a nosotros, simplemente no podemos creer en Él. A menos que, lo que dice aquí, a menos que, dice, nadie puede venir a mí a menos que ¿qué? Que me lo traiga el Padre. Tú y yo somos cristianos solamente porque ¿qué? Porque Dios intervino de una forma sobrenatural y entonces el Padre nos trajo ¿hacia quién? ¿Hacia la fe en quién? Hacia la fe en Cristo. El Padre te está trayendo hacia la fe en Cristo. El Padre quiere que tú conozcas a su Hijo Jesucristo y que creas en Cristo. Y si tú dices, sí, yo reconozco hoy que soy pecador, que estoy en rebelión en contra de Dios, que si por mí fuera nunca me acercaría a Dios y negaría la existencia de Dios, pero si el Padre te está trayendo hacia Cristo, de alguna manera estás inquieto, de alguna manera quieres escuchar el Evangelio, de alguna manera quieres leer la Biblia, de alguna manera de pronto oras y así estás avanzando sin que te des cuenta hacia la fe en Jesús. Pero no porque tú quieras, sino porque el Padre nos está trayendo ¿hacia quién? Hacia Jesús. Muchas personas al escuchar esto, y aquí viene lo que dijimos, es Dios elige a los que han de creer. Fíjense lo que dice Jesús, nadie puede venir al Padre, ¿sí qué? Digo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae hacia mí. Entonces quiere decir que Dios tiene que intervenir en nosotros y entonces, caray, ¿qué estás diciendo? ¿Que no todos van a ser atraídos hacia Jesús? Exactamente, eso es lo que está enseñándonos. No toda la gente va a venir a la fe en Cristo, solamente aquellos que el Padre atraiga hacia Jesús. Muchas personas entonces dicen, no tenemos libertad para creer entonces en Cristo, nos tiene que traer el Padre para venir a Jesús. Exactamente eso estamos diciendo. ¿No tenemos libertad? Sí, sí tenemos libertad. Lo que no tenemos es la voluntad de querer creer en Dios, de querer creer en Cristo. Sí tenemos libertad. Déjenme ponerles este ejemplo, porque hay gente que no le gusta esto. Hay gente que dice, no tenemos la libertad para venir a Jesús. No, sí la tenemos. Y por eso somos culpables de rechazar a Cristo. Si no tuviéramos la capacidad de venir a Jesús, la libertad de elegir a Cristo, no seríamos culpables. Pero Dios nos culpa si no venimos a Jesús. Y la culpabilidad proviene de que no queremos. Déjenme ponerles este ejemplo. Me encantó este ejemplo que alguien puso, un teólogo muy importante, muy listo, mucho más listo que yo, pero me gustó este ejemplo. Si tuvieras que 2 platos de comida solamente por toda la eternidad, 2 platos de comida por toda la eternidad. Uno es una milanesa de arrachera con papas a la francesa, pero no de las congeladas, así, steak, de las gordas, fritas en manteca de cerdo, con sal de grano encima. Bueno, ya me está dando hambre. Y una pequeña ensalada. Y el otro plato es un plato de carne podrida que huele horrible y hay moscas muertas.
Están esos dos platos delante de ti todos los días de tu vida. Puede ser que en algún momento digas, ya no aguanto esta milanesa de arrachera y estas papas y esta ensalada, ya no la aguanto. Hoy sí me voy a aventar con las moscas y la carne podrida. Hoy sí. ¿Creen ustedes que alguien elegiría en algún momento la carne que huele horrible, que apesta y que tiene moscas muertas y que tiene gusanos blancos creciendo de la carne porque ya está podrida? ¿Se dan cuenta? Ahí tienes la libertad, ¿sí o no? O sea, tienes la libertad de elegir. La cosa es que jamás vas a poder elegir esa carne podrida con gusanos y moscas. Nunca. Ese es exactamente lo que pasa con nosotros, con Dios. Jamás por nosotros mismos nunca vamos a ser capaces de elegir a Dios y de someternos a Dios y de adorar a Dios y de darle gracias, como dice Pablo en Romanos capítulo 1. Jamás vamos a poder hacerlo. Por eso Dios tiene que intervenir, pero Él además no solamente interviene para poder atraernos hacia Jesús, sino que Él elige traer a unos y a otros no. Él elige traer a unos y a otros no. Hay personas que dicen, no puedo, no acepto esto, no acepto esto que dice Jesús. El Padre no va a traer a todos, solamente el Padre va a traer a algunos hacia mí. Las multitudes de los 5,000 personas que lo seguían, ¿cuántas personas creyeron? ¿Cuántas personas realmente se hicieron sus discípulos? Esas 5,000 personas. ¿Todos? ¿Los 5,000 siguieron a Jesús? Y los 5,000 lo acompañaron en su ministerio, y los 5,000 lo acompañaron a la crucifixión, y a los 5,000 se les presentó después de la resurrección. No. Solamente a los que el Padre trajo a Él. Y hay personas que se enojan y dicen, esta es una objeción a la fe cristiana. No creo, la verdad, en ese Dios que ustedes dicen que elige solamente a algunos. Se me hace algo injusto. Pero déjenme darles una ilustración que me parece buena. Imagínate que debes 500,000 pesos, no tanto, solamente 500,000 pesos al SAT. ¿No es tampoco mucho o sí? Bueno, está bien. 500,000 pesos al SAT. Y que de pronto un amigo muy querido tuyo te dice, ¿sabes qué, Gerson? Ahí van los 500,000. Ahí van los 500,000 y ¿sabes qué? No me pagues nada. O sea, yo sé que ahorita va a entrar tu hija al TEC de Monterrey y necesitas esos 500,000 para pagarle la escuela. Y que de pronto Gerson le dijera a esa persona, ¿sabes qué? Es que también César y Rodrigo y también Miguel Mateo deben más o menos lo mismo. Se me hace mala onda que a mí sí me des los 500,000 y no a César y a Rodrigo y a Miguel Mateo. No seas mala onda. O sea, voy a pensar que eres mala onda, amigo. ¿No les vas a ayudar también a ellos? ¿Ustedes creen que una persona podría reaccionar así al que nos acaba de ayudar en una cosa así? Y podríamos decirle, qué mala onda eres si no ayudas a mis otros cuates, a mis compadres. ¿Y qué va a pasar con los aztecas? ¿Y qué va a pasar con los egipcios? ¿Y qué va a pasar con mi comadre? ¿Y qué va a pasar? O sea, los que no han escuchado, ¿qué va a pasar con ellos? Oye, qué mala onda. ¿Ustedes creen que alguien que realmente entiende de qué ha sido salvado puede decir esa tontería? ¿Puede reaccionar de esa forma tan absurda, ilógica y tonta con Dios y decirle, oye, qué mala onda si no salvas a todos, Te agradezco mucho por esta gran salvación, te agradezco mucho por 500,000 pesos. ¿Ustedes creen que Dios nos está salvando de 500,000 pesos al SAT? Nos está salvando de una eternidad en la miseria, de una eternidad en la desesperación, de una eternidad en la vergüenza. Nos está salvando del juicio que viene y de una condenación justa, sí. Y sin embargo, ¿ustedes creen que alguien puede, si realmente conoce la gracia de Dios, el amor de Dios, reaccionar así y decir la doctrina de la elección incondicional, la doctrina de la predestinación es algo malo? No lo puedo aceptar, no creo que Dios es así. ¿Ustedes creen que alguien que realmente ha sido salvado, podría reaccionar y reclamarle a Dios esto? ¿Y podría considerar que Dios es injusto? Realmente es gracia. Realmente no podemos decirle esto a Dios: tú eres injusto porque solamente me salvas a mí y no has salvado a los demás. Una persona realmente salva jamás podría pensar esto. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Efesios 1,
La carta a los Efesios, versículos 4 y 5, en el capítulo 1. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos ¿qué? ¿Y nos qué? Y nos eligió. Y nos eligió, ¿cuándo? Cuando hicimos buenas cosas, porque vio que íbamos a responder positivamente a el evangelio. No dice eso aquí. Dice que antes de haber hecho el mundo, Él había planeado que algunas personas fueran elegidas ¿para qué? Para que en Cristo seamos santos e intachables a sus ojos. Es decir, atraernos ¿a quién? A Cristo, y entonces ser intachables y santos a sus ojos. Y Dios decidió de antemano adoptarnos para que fuéramos miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Lo que está diciendo Cristo: nadie puede venir a mí si ¿qué? Si el Padre no lo ¿qué? No lo trae a mí. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio ¿qué? Gran gusto hacerlo. Se alegró el Señor de elegirnos desde antes de la fundación del mundo. ¿No es esto precioso? Que Dios te ame de esta manera, de pura gracia, no porque hiciste algo bueno, no porque lees tu Biblia, no porque vio que ibas a ser un gran cristiano. ¿Te imaginas que Dios te hubiera elegido porque vio que tú ibas a ser un muy buen cristiano? ¿Quién de ustedes es un muy buen cristiano? Díganmelo. Aparte de mí, pero no piensen en mí. Sé que se deprimirían si pensaran, bueno, el pastor sí, yo no. ¿Quién de ustedes se considera un buen cristiano? Dios vio que fulanito iba a reaccionar positivamente al evangelio, iba a aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador en su corazón, iba a ser un buen cristiano. Por eso lo elegí. ¿Quién es un buen cristiano? Nadie de nosotros es un buen cristiano. Somos pésimos cristianos. No amamos al Padre con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Y mucho menos amamos ¿a quién? A nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ni siquiera a la esposa o al esposo, ni a los hijos ni a los padres. Ni los honramos a nuestros padres como debiéramos honrarlos, ni amamos a nuestros hijos sin egoísmo, ni amamos a nuestros vecinos, ni nos importan los demás. ¿Se dan cuenta qué precioso es el evangelio? Qué preciosa es la doctrina de la elección por gracia, porque quiere decir que Dios no te puede dejar de amar, porque decidió amarte desde antes de la fundación del mundo y atraerte a la fe ¿de quién? De su Hijo Jesucristo, por nada de lo que tú has hecho, solamente por su perfecta voluntad. Y dice, y le dio mucho gusto salvar a alguien como tú y como yo. Lo hizo muy feliz salvarte a ti, y lo hizo muy feliz salvarme a mí, sin que pudiéramos hacer nada para merecer su salvación. ¿No es esto algo precioso? Nunca puedes perder esa salvación, porque no depende de algo que esté en ti. Imagínate qué horrible que llegaras con tu esposa y le dijeras: mi amor, hoy quiero decirte todas las razones por las que te amo. En primer lugar, estás guapa. En segundo lugar, me haces reír muchísimo. En tercer lugar, cocinas riquísimo. En cuarto lugar, tienes la casa impecable. En quinto lugar, me has dado unos hijos hermosos. En sexto lugar, esto. Y en séptimo lugar, esto. Y así, y conforme vayas diciéndole más y más, le vayas diciendo las razones por las que la amas, tu amor va siendo más horrible y más horrible y más horrible y más horrible. Porque ¿qué es lo que le estás diciendo a tu esposa amada? Que no la amas por lo que es, que la amas por lo que hace por ti, que la amas porque te conviene estar con ella, que la amas porque recibes un beneficio de ella. ¿Te das cuenta cómo si Dios nos amara por ciertas razones, su amor no sería un amor que nos pudiera satisfacer? Sería un amor ¿qué? Condicionado. Porque en el momento en el que no hiciéramos eso, porque que hizo a Dios amarnos, perderíamos entonces su amor. Pero si realmente Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, entonces no podemos perder su amor. Entonces nos rendimos a ese amor y no podemos manipular a Dios. No tenemos nada que ofrecerle más que darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. La doctrina de la predestinación, de la salvación, de la elección por gracia, nos hace mejores vecinos. Por lo menos debiéramos ser menos orgullosos. Por lo menos no debiéramos de creernos mejores que los gays, que los homosexuales, que las lesbianas, que los traficantes de drogas, que los que asaltan a personas en moto, que los políticos del PAN o de la 4T. No somos mejores que nadie.
Si realmente la salvación es por gracia y Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, no soy mejor que las personas que yo desprecio profundamente en mi corazón. Estoy igual de perdido que ellos, pero Dios ha tenido misericordia de mí. ¿Y saben una cosa? Y eso es algo que nos sana. El evangelio, Cristo es la oferta sanadora, es lo que se nos ofrece, es lo que se les ofrece a las multitudes que estaban ahí con Él. Cristo es eso que puede sanar nuestros corazones de nuestra profunda insatisfacción. Fíjense lo que dice en el versículo 47. Les digo la verdad, dice en el mismo texto que estamos leyendo de San Juan 6, versículo 47 y 48. Les digo la verdad, todo el que cree tiene ¿qué? Vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Las personas que buscaban a Jesús, ¿por qué lo estaban buscando? Y Jesús se los dice antes, les dice, ustedes me buscan, dice, ¿por qué? Porque se llenaron, porque les gustó el pan, me quedó bien la chapata, hoy, me quedó bien la baguette, hoy me quedó rica, me quedó muy bien el pan campesino hoy, estuvo rico. La gente, fíjense lo que dice, en el versículo 14 y 15 del mismo San Juan 6, pero el versículos 14 y 15, antes del texto que leímos, dice, la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, ¿cuál? Alimentarlos, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Y cuando Jesús vio que estaban dispuestos a ¿qué? A hacerlo rey a la fuerza, se escabulló. Fíjense, ellos no estaban buscando la salvación de sus pecados, ¿están de acuerdo? ¿Qué es lo que estaban buscando? Y lo hemos dicho muchas veces, sobre todo cuando estudiamos el Evangelio de San Juan hace unos meses. ¿Qué es lo que las multitudes estaban buscando? ¿Qué clase de salvación? La salvación de las cosas de este mundo, es decir, una salvación mundana. No es que yo sea pecador, no es que yo esté separado de Dios, no es que yo vaya hacia la condenación eterna, no. Lo que queremos es que nos salves de los romanos, que ya no paguemos estos impuestos tan altos y que podamos ser libres como antes éramos. Eso es lo que querían, esa es la clase de salvación que ellos querían. Y esa es la clase de salvación que estamos buscando todos en este mundo. ¿Qué estamos buscando? Una relación romántica con alguien que nos satisfaga profundamente. Tener hijos, tener una casa, tener éxito profesional, éxito financiero. Queremos algo que nos salve. ¿Cuándo voy a estar satisfecho? ¿Cuándo mi corazón se va a sentir satisfecho? Bueno, cuando construya la casa de mis sueños. Perfecto. Bueno, cuando tenga suficiente para mi retiro. Ya ahí voy a estar tranquilo. Ya voy a estar satisfecho. Cuando realmente encuentre una persona que me haga feliz todos los días de mi vida, voy a estar satisfecho. Cuando mis hijos se casen con personas que me gustan, con personas prósperas, cuando mis hijos tengan buenos trabajos y cuando sean respetuosos y vengan a la casa todos los domingos, me inviten a comer, me den nietos bonitos, y cuando mis hijos sean todo eso que yo quiero, me voy a sentir satisfecho, voy a estar feliz. ¿Cuándo vas a estar feliz tú? A ver, dime, ¿cuándo vas a estar feliz? ¿Cuándo vas a dejar de quejarte como las multitudes? Pues, ¿viste que se quejaron? ¿Cuándo vas a estar por fin contenta con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, con lo que ganas, con tu ropa, con tu cara? ¿Cuándo vas a estar feliz? ¿Cuándo vas a estar feliz? Dime. Qué precioso es que Dios intervenga en nuestra locura, ¿no? Y que nos diga, nunca vas a estar feliz, nunca vas a estar satisfecho hasta que te satisfaga el pan que descendió del cielo, hasta que te satisfaga Cristo. Siempre recordamos esta cita muy famosa, ¿verdad? Cristo nunca va a ser todo lo que necesites hasta que no sea Cristo lo único que te quede. Cristo nunca va a ser lo que te satisfaga hasta que sigas, hasta que no dejen de satisfacerte las cosas de este mundo. Eso es básicamente lo que dice esta tesis. Cristo nunca va a ser todo lo que necesites, tu salvación, hasta que no sea todo lo que te quede, hasta que todo lo demás no te haya decepcionado, hasta que todo lo demás no te haya defraudado, hasta que todo lo demás no te haya aburrido. Entonces Cristo va a poder salvarte, hasta que no hayas perdido todo lo demás. ¿Se dan cuenta qué difícil es ser cristiano? Porque hay muchas cosas que nos satisfacen más que Jesús. Hay muchas cosas que tal vez te satisfacen más que Cristo. ¿Qué te satisface más que Jesús hoy? ¿Qué te hace sentir más contento, más satisfecho, más feliz, más pleno?
Sinceramente, tú tienes que pensarlo. Tienes que pensarlo. Y tienes que arrepentirte de eso. Tienes que arrepentirte de que hay algo que te satisface más que Jesús. Y Jesús les dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando tienes mucha hambre y llegas a tu casa y pasaste a la panadería y estaba el bolillo caliente, ¿qué es lo más rico? ¿Qué es lo más rico? Un pan caliente, un pan recién hecho. Eso es lo que Jesús está diciendo: yo soy lo que puede satisfacer tu corazón. La doctrina de la predestinación es esta doctrina que nos hace ver lo precioso del Evangelio, y cuando ves lo precioso del Evangelio y ves la preciosa oferta que Cristo hace de sí mismo, entonces entiendes esta oferta sanadora. ¿Cómo puedes sanar de tu idolatría y de tu adicción a las cosas de este mundo? Solamente cuando empieces a sentirte satisfecho con la justicia de Cristo. Cristo fue obediente en mi lugar, Cristo obedeció al Padre en mi lugar, y yo estoy bien con el Padre por lo que Cristo hizo por mí, y sé que el Padre me ama tanto que puso a Cristo en la cruz para que yo no tenga que morir la muerte que Cristo murió. Yo no tengo que sufrir por mi pecado porque ya lo pagó Jesús, y ahora además tengo el poder de su resurrección que opera en mí. Cuando tú entiendes la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, y eso lo ves como la manifestación del amor de Dios por ti, y además ves la oferta de la vida eterna. Un día nos vamos a sentar a la mesa con Cristo, y entonces vamos a entrar en un banquete, dice Isaías, de cosas engordadas, de cosas que nos satisfacen. Ahora sí, no vas a tener que preocuparte por la mantequilla, por la manteca de puerco o por esas cosas. Vas a poder disfrutarlo, porque no es que vamos a comer necesariamente eso, sino que vamos a sentirnos tan satisfechos como si estuviéramos comiendo esas cosas engordadas. Eso es lo que nos ofrece el Evangelio, no una eternidad etérea en las nubes tocando el arpa. No, ni un servicio en la iglesia presbiteriana por toda la eternidad. Dios nos libre. No es un servicio eterno al que vamos, ni es tocar el arpa. Es la celebración que tú y yo estamos esperando, es la satisfacción de nuestros corazones, es encontrar justicia, paz, no sentir miedo ni vergüenza nunca más. Es esa vida que tú anhelas y que yo anhelo, la que se nos promete en el Evangelio. Esa es la salvación. Por eso Jesús dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Toma de mí, deja que yo te satisfaga, y entonces en esta oferta vas a sanar, vas a empezar a sanar, y vas a dejar de poner tu esperanza y tu confianza en las cosas tontas, absurdas de este mundo que no pueden satisfacerte y que vas a perder cuando te mueras. No puedes hallar salvación en nada en este mundo. Pon tu confianza en Cristo. Eres amado. Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. Qué precioso es confiar en que fuimos predestinados, elegidos para ser adoptados como hijos de Dios. Eso es lo que quiero que hoy pensemos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque eres muy bueno con nosotros. Señor, de verdad no podemos aquilatar que hayas intervenido en nuestra locura, en nuestra rebelión en contra tuya, en nuestro odio hacia ti y a nuestros semejantes, y que hayas intervenido de una forma sobrenatural y nos hayas atraído hacia Jesús. Padre, qué precioso es conocer que desde antes de la fundación del mundo habías pensado en cada uno de nosotros para atraernos a tu Hijo Jesucristo, y que hallemos en Él la sanidad para nuestra idolatría, la sanidad para nuestra locura. Padre, gracias por elegirnos. Gracias por la doctrina de la predestinación que hace tan precioso el Evangelio, que hace tan precioso las buenas nuevas, que hace que hallemos satisfacción en tu amor, en un amor que no podemos perder, en un amor que es nuestro por toda la eternidad, que no podemos perder ni por la pobreza, ni por las enfermedades, ni por la muerte, ni por nada. Nada nos puede apartar de tu amor. Qué preciosa convicción podemos tener hoy, y gracias por la doctrina de la elección por gracia. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos por todo. Amén.